La exposición la vamos a sacar del Evangelio según San Juan, pero vamos a basarnos en algunos versículos, comenzando con el versículo 21. Y aquí voy a mencionar la fe de Marta en tres maneras: la fe limitada, la fe fundamental y la fe sin límites. ¿Cuál de las tres quiere usted? Y vamos a ver cómo puede ser posible, pero cómo también es posible no salir de la primera o no salir de la segunda, porque hay mucha gente que, aunque son personas de fe, tienen fe limitada. No alcanzan muchas cosas porque limitan el poder de Dios en la vida de ellos, el hacer de Dios en la vida de cada uno de ellos. En este capítulo vemos la fe de María en conexión con la resurrección de su hermano Lázaro, y sabemos que Lázaro se enfermó y Marta, su hermana, y su hermana María enviaron a alguien, a Jesús, para que viniera a sanar a su hermano. Jesús pospone su llegada hasta que Lázaro muere y se encuentra en la tumba ya por 4 días. Después llegó para resucitarlo de entre los muertos y se encontró con 2 obstáculos. El primer obstáculo, la fe limitada, y la fe fundamental de Marta. Amén. Y en nuestra vida a lo mejor nosotros estamos pidiéndole algo a Dios y se acerca Dios a nosotros para darnos. Sabrá Dios con cuántos obstáculos se encuentra cuando quiere bendecirnos a nosotros, y no obstáculos fuera de nosotros, sino obstáculos que nosotros mismos levantamos, y por eso no se hace la obra, no porque Dios no la quiere hacer, sino porque la gente no cree completamente. Entonces en el versículo 21, el que tiene la palabra de Dios, llegamos al 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella confiesa a Jesús de esta manera: la muerte de Lázaro significaba el fin de la fe de Marta. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se recuerdan? Pedí que meditara y que en su interior se contestara hasta dónde llega la fe en ustedes, la capacidad de Dios bendecir, de Dios hacer en su vida. En la vida de Marta, la muerte de Lázaro significaba el fin de la fe de Marta. Hasta ahí no puede seguir Jesús. Amén. Jesús no puede pasar más allá de la vida, aún escuchando de él: yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo soy el dueño de la vida, yo soy el dueño de la resurrección y yo soy el que manda sobre la muerte. Había escuchado todas estas cosas. Jesús tenía poder de sanar a su hermano del lecho de su enfermedad o de su dolor, pero Marta no creía que lo podía levantar de la muerte. Es una fe limitada. ¿Cuántos aquí han reconocido alguna vez en su vida una fe limitada? Amén. La que sí, y muchas veces es triste, esa fe limitada puede levantarse a cualquier momento. O sea, que podemos vivir como seguro, no, yo estoy seguro, yo sé que esto no me va a pasar, y de repente llegan a decir, y limitamos al Dios en nuestra vida, limitamos el poder de Dios en nuestra vida en tantas cosas y en tantas maneras. Entonces su fe limitada obstaculizaba el poder de Cristo. Y le doy una lectura, ahorita volvemos al Evangelio de San Juan. En Mateo 13 nos dice la palabra de Dios, es un acontecimiento, y en el versículo 58 Jesús llegó a Nazaret y volvió a su pueblo, y dice el versículo 58, no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Y esto es interesante con esto de la fe limitada y la fe fundamental, porque nos deja saber, hermano, que creer en él es importante. Creer en que él tiene poder para hacerlo es bien importante. En este lugar no pudo hacer muchos milagros, no porque él no es Dios, no porque él no podía hacerlo, sino porque él no hace un milagro donde no hay fe. Amén. Se necesita que la gente crea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Entonces tenía que haber algo de fe. Y sabe que la fe se muestra sin confesarlo. La fe se muestra con hechos. Una viuda que quedaba un poquito de aceite en el tiempo del libro de los reyes, ¿verdad que sí? Y llegó el profeta, y el profeta dice: hazme una torta. Y dice: pero me queda un poquito solamente de aceite, no tengo suficiente. Y la jara que usted tiene. Y trajo la jara y dice: vaya a buscar a los vecinos. Y esa fue una. Otra fue que le quedaba un poquito en su botellita, y le dijo: sigue derramando, llena toda la jara que te dieron los vecinos, y sigue derramando, que hasta que no se llenen todas no se le va a acabar el aceite. Y ¿sabe lo que hizo esa mujer? Esa mujer que tenía solamente un poquito en su frasquito, no dijo: este hombre está loco, me está jalando el pelo, está jugando conmigo, yo voy a moverme y se va a reír, y tú pensaba que yo puedo hacer eso. No, ella mostró su fe, no la confesó, la mostró con sus acciones. Amén.
O muchas veces nosotros no confesamos nuestra fe, pero nos movemos hacia ella. Lo que nosotros hacemos habla por nosotros. Lo que nosotros hacemos habla más que 1,000,000 de palabras. Nuestras acciones, bendito sea el nombre de Dios. Entonces Jesús en todos sus acontecimientos se movía en fe. Tenía que decir mucho, solamente hacía. Y lo que él hacía mostraba que era un hombre de fe. Los hechos de usted están mostrando que usted es hombre, mujer de fe. Le está mostrando a la gente, porque si le está mostrando a la gente que sus hechos son hechos de fe, ¿sabe qué hace la fe? La fe evangeliza, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Nuestras acciones evangelizan para la honra y la gloria del Señor. Una vez en los primeros viajes a la República Dominicana, siempre iba con los mismos hermanos, como por 3 o 4 años, y entre ellos uno que ahora es diácono en Nueva York. Y iba con nosotros, y un día estamos sentados, él y yo, todavía no era diácono, y ya había dejado de ir con nosotros porque entró en el estudio para diaconado. Y me agarra y dice, esto sí, de diaconado es fuerte. Es bien fuerte, bueno, son 5 años de estudio, pero otras cosas que ocurrían. Y me dice, me extrañan las misiones. Yo digo, sí, nosotros todavía estamos yendo una vez al año, también te extrañamos a ti mucho. Y dice, te quiero decir algo que nunca te había dicho. Se llama hermano Francisco. Le digo, ¿qué? Me dice, Francisco, ¿sabe que todas esas cosas que nosotros hemos visto en la República Dominicana, las hemos visto porque tú crees? Y eso me llegó a mí bien fuerte. Yo nunca había pensado en eso. Sabía que Dios estaba haciendo cosas, pero nunca me había sentado a la fe. Y me recordó un episodio. Se lo he contado en muchos momentos. Y me dice, yo nunca me olvido ese día. Y había un aguacero en la República Dominicana. De esos aguaceros que cae, que es una inundación. Y a nosotros nos habían invitado a un alto, a un sitio en Jánico. Se llama La Merced. Y la carretera, bueno, no había carretera. Y comenzó a llover y era en la noche que teníamos que llegar ya a la tarde. Era un ranchito de tejas, una capilla que tenía ya de enramadas. En aquel tiempo no había teléfono allá todavía. Se comunicaban con CBs, con los radios, como los taxis, de esa manera. Y está lloviendo muchísimo, lloviendo bien fuerte. Y se me acercó uno de los hermanos del ministerio y me dice, Pablo, creo que tiene que cancelar la actividad de hoy porque no vamos a poder subir allá. Yo dije, no. Allá no está esperando esa gente. Pasaron como 15 minutos y otro hermano se me acercó y dice, Pablo, tú no eres de aquí. Tú no sabes, pero nosotros somos dominicanos. Esta lluvia no es fácil. Yo creo que debe cancelar el evento. Yo dije, no. Allá hay mucha gente que no va a estar esperando. Y dice, bueno. Luego se me acerca otro hermano que lo estuvimos visitando en su grupo de oración anoche. Y me dice, Pablo, es verdad lo que te dijeron. Tú no eres de aquí. A este aguacero no va a parar. Y no vamos a poder subir. Y yo digo, bueno. Yo tengo dificultad, hermano. Yo lo respeto a cada uno de ustedes creyendo en eso. Pero es que yo no puedo cancelar esta actividad. ¿Por qué no? Hay actividades que se tienen que cancelar. Yo digo, porque allá no hay teléfono. Yo no puedo comunicarme con nadie. Yo no puedo cancelar. Aún si quisiera, no puedo. No hay teléfono, pero de alguna forma, no hay. Cerca de ahí, a las 12:30 del día, teníamos que hacer un apostolado. No era muy lejos de la casa donde nos estábamos quedando. Y era ahí en Santiago. Y la señora viene y nos busca en la van y un aguacero, le digo, fuertísimo. Entramos en la van, cada uno de nosotros del ministerio, íbamos a la casa de un joven adulto de 21, 22 años que estaba en una depresión tirado en su cama. Por unos cuantos meses no salía de ahí. Y nos dijeron esa historia y nos invitaron a hacer el apostolado y vamos allá a orar y los wipers no eran suficientes para el aguacero. Fue difícil, pocas cuadras llegar a ese lugar. Y los hermanos, cuando estacionamos al frente de la casa donde iba, se escuchaba la lluvia fuerte en el techo de la van. Y los hermanos me miraron y me dijeron, Pablo, ¿tú escuchas esto? ¿Viste qué difícil fue llegar aquí unas cuantas cuadras? Allá no hay carretera, debe ser fango lo que hay. No podemos llegar. Y dijo, ni en un burro con cambio vamos a poder entrar, dijo. Para ver si yo entendía.
O a lo mejor para llamarme a mí burro. Y en un burro con cambio vamos a poder subir allá. Y el otro hermano, y el otro hermano, y el otro hermano, también todos me estaban diciendo lo mismo. Y yo dije, ¿seré yo el único que estoy mal, Dios mío? Y en ese momento sentí la presencia de Dios que bajó. Y le hablé, le profeticé en el nombre del Señor. Le dije, ¿ustedes oyen esta lluvia? Nosotros vamos a entrar en esta casa. Le dije, Alex, saca la guitarra. Vamos a entrar en esta casa cantando. Vamos a entrar al cuarto del joven y el Señor lo va a levantar y lo va a liberar. Y cuando salgamos aquí de nuevo, el sol va a estar afuera brillante. Bendito sea el nombre de Dios. Y dos de ellos se rieron. Salimos de ahí, yo dije, Alex, saca la guitarra. Sacó la guitarra, lo agarramos en una sombrilla, entramos a la casa cantando, entramos al dormitorio. Estaba cuando entramos, el joven que estaba ahí cogió la sábana y se las puso sobre la cabeza. Y yo llegué, cogí la sábana y se la jalé. Y le dije, en el nombre del Señor, sal de la cama, porque la cama es para los enfermos. Y el Señor te ha levantado, aleluya. Y aquel joven se levantó, aquel joven fue directamente al baño, se echó agua encima, aquel joven salió, se peinó, aquel joven comenzó a cantar con nosotros, a alabar a Dios con nosotros, a bendecir con nosotros. Y cuando terminamos la alabanza y la oración, salimos afuera y el sol estaba fuertísimo en el cielo para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Cuando llegamos allá a la Meseta, el sitio estaba lleno de gente. Aleluya. Lleno de gente, lleno de gente. Y me recuerdo que cuando llegó el momento de que me presentaran para dar el tema, me paré y le dije que era en Ramada, era en Texas. Me paré en un lugar y cuando comencé a predicar, la gotita comenzó ta, 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 ta. Y yo miraba y yo decía, gloria a ti, Señor, bendito y alabado sea su nombre. Y de repente miro la parte de atrás y el joven que fuimos a visitar llegó a la Meseta para la honra, la gloria de Dios, aleluya. Es importante. Son los momentos que nosotros nos encontramos en apuro, en aprieto, porque otras personas nos están empujando en diferentes direcciones. Y son los momentos que nuestra fe puede ser movida, nuestra fe puede llegar a ser una fe limitada si nos dejamos llevar por otras voces. Amén. Y hay mucha gente de opinión. Mucha gente, vamos a decir que nosotros, mejor dicho, respetamos sus opiniones, que pueden llegar con mensajes de esta manera que nos mueve a tomar una decisión que está fuera de la voluntad del Señor. Por eso, una de las frases que yo digo mucho a nuestros hermanos del ministerio es que esto no es personal. Amén. Que no es personal, porque si tú eres mi amiga, un día te tengo que decir que no es porque no te quiero, porque no. Amén. Te sigo amando. Esto no es personal. No tiene que decir que no te respeto, que no respeto tu opinión, pero en este momento no puedo permitir que nada me desvíe mi fe. Aleluya. Y si tengo que hacer oído sordo al mundo entero, hago oído sordo al mundo entero. Aleluya. Moisés aprendió por sus errores, porque no hizo oído sordo. Habían 2 que le hablaban de parte de Dios y 10 que no. Y como la mayoría siempre gana, se fue con los 10. Y por creerle o escuchar la opinión de esos 10 hombres de respeto, porque se enviaron 12 hombres de respeto, amén. Escuchó esos 10 hombres de buena opinión, de buen respeto, 40 años dando vuelta en el desierto. Sí, por una fe limitada. Entonces su fe limitada obstaculizaba el poder de Cristo. La fe limitada es controlada por las circunstancias y motivada por el temor al fracaso. Amén. Y eso es lo que pasa. La fe limitada es así, controlada por las circunstancias. Si esto no hubiese ocurrido, yo hubiese seguido creyendo. Amén. Las circunstancias dictan nuestra fe y la circunstancia no debe dictar nuestra fe. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nuestra mirada no debe estar en la circunstancia. Nuestra mirada debe estar en Cristo, porque de Él procede nuestra fe para la honra, la gloria de su nombre. Amén. La fe de Marta era fundamental. Versículo 23 en el capítulo 11.
La leímos como el credo, le mencioné que confesó ella el credo perfectamente. Nos dice la palabra de Dios. Marta le dijo, si ya sabemos que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Así le habló al Señor Jesucristo y comienzan ellos una conversación. Esas palabras fueron dichas para despertar esperanza. Cuando Jesús le dijo a ella en el versículo 23, tu hermano volverá a vivir. Esas palabras fueron dichas para despertar esperanza y fe en María. Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene poder para despertar esperanza en nosotros. La palabra de Dios tiene poder para levantar fe en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante, si nosotros le vamos a dar un consejo a una persona que está en alguna dificultad o en cualquier situación, que nosotros le hablemos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios levanta esperanza, porque la palabra de Dios despierta la fe en la persona. Pero Jesús habla con su palabra, la palabra de Jesús a esta mujer con la esperanza de despertar esperanza y fe en Marta. Pero ella le contestó en el versículo 24, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. O sea, sabe que la parábola del sembrador dice que cae en terrenos diferentes y no estaba cayendo en un terreno positivo en este momento. Y a veces pasa en nuestra vida también, se tira la semilla, hay momentos que cae ahí en terreno fértil, otro momento cae, pero cae entre espinos. A lo mejor somos como el tiempo, pero Dios no quiere que seamos como el tiempo. Bendito sea Dios. Un día somos terreno pedregoso, un día somos terreno espinoso, otro día somos terreno fértil. No, nosotros no podemos tener un compromiso de esa manera con Dios. Debemos mantener terreno fértil siempre para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu terreno? Amén. ¿Sabe cómo está tu terreno? Habrá muchas piedras, será un campo, un camino pedregoso, semejante al camino, un terreno de mármol, un terreno de espinos. Entonces el diálogo continúa entre Cristo Jesús en esta fe de Marta, que es fundamental. Amén. Es una fe fundamental. Pero ella dijo, si ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Aquí Marta declaró su fe fundamental en una gran verdad, pero eso no era ni es suficiente. Es una gran verdad, pero no es suficiente confesar una gran verdad cuando la verdad máxima es que todo es posible para el que cree. Que no debemos poner límites aún, hermano, en las cosas fundamentales que son vivencias, que son verdades, aleluya. Pero eso no es suficiente. Jesús declaró en el versículo 25 en esta conversación, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús estaba diciendo que él tenía todo poder sobre la muerte y la vida. Después Jesús le pregunta, ¿crees esto? Y Marta evade la pregunta porque no le responde. Declaró de nuevo su fe fundamental en su credo. Y el credo está en el versículo 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y el que tenía que venir al mundo. Ella confesó su creencia en lo que Jesús era para ella. Creo que eres el Mesías, creo que eres el Señor y creo que eres el que tenía que venir, el Hijo de Dios y el que iba a venir. Pero no creo todavía que tú puedes resucitar a mi hermano. Creían unas cosas básicas, fundamentales, que son importantes, pero no suficientes. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Tenemos que creer completamente para la honra y la gloria del Señor. La fe debe ir más allá del credo. Y no quiero que nadie se enoje conmigo, pero la fe debe ir más allá del credo. Debe ir directamente a Cristo Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Directamente a Cristo, al corazón sagrado de Jesucristo, para que ninguna idea de hombre o de donde quiera que venga te desvíe, hermano, de la posibilidad de recibir la bendición de Dios siempre. Aleluya. ¿A cuánto le gustaría recibir la bendición de Dios siempre? ¿Sabe que esa es la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Pero no es nuestra realidad, pero es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Dios quisiera que fuera nuestra realidad, pero nuestra fe limitada y nuestra fe fundamental no permite que sea nuestra realidad. Porque tenemos que vencer esos dos obstáculos que todavía existen
en nuestra vida. La fe debe ir más allá. La fe fundamental de ella limitaba el poder de Cristo. En el versículo 35 nos dice que Jesús lloró. Y ya le dije, pero él no lloró como muchos han dicho, porque amaba a Lázaro y estaba ahora muerto, porque Jesús ya había dicho que su enfermedad no va a terminar en muerte. Él no estaba llorando porque estaba muerto, porque Jesús sabía que no iba a terminar en muerte, sino porque se encontró con personas que tenían todavía fe limitada y fe fundamental. Todavía, si se encontrara contigo en persona, ¿lloraría Jesús? Como la Magdalena. Yo creo que lloraría mucho el Señor acercándose a nosotros y decir, pero a esta altura todavía tú con esa pequeñez. Y a esta altura todavía tú con esa duda. Y a esta altura todavía tú con esos nervios. Y a esta altura todavía tú con esa inseguridad. Y a esta altura todavía tú con tantas preguntas y con tantas vueltas. Y a esta altura, ay, no, espérate, búscame el pañuelo. Es verdad. Porque puede llegar, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hasta un día lo dijo Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Subió al monte con Santiago, Pedro y Juan. Está la transfiguración, y cuando llegó están discutiendo porque no pudieron echar fuera un demonio. Y decía, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O sea que ahí también estaba conmovido y se estremeció. ¿Por qué? Porque ve que esta gente todavía no cree suficiente. Había visto tantas cosas, pero se le acerca algo que Dios le había dado ya autoridad para expulsar. Vayan por las aldeas y echen fuera demonios. Volvieron diciendo, Señor, hasta el diablo no obedece en tu nombre. Y ahora no lo pueden hacer. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Qué es su problema? Si lo hablamos en el español nuestro. ¿Cuál es su problema? Entonces es algo bien importante. Y el punto 3, fe sin límites. Bendito sea el nombre de Dios. Por fin llega Marta a esa fe sin límites. Y aunque la Biblia no lo dice así, sabemos, porque el Señor le dice la última vez, ¿no te dijes que si crees verás la gloria de Dios? Parece que después de decir esas palabras ya el Señor sintió que la fe limitada se fue a un lado, que la fe fundamental se fue a un lado, y que de su interior comenzó a creer. Porque no hay milagro sin fe, aleluya. Y ya cuando el Señor siente que esta mujer cree completamente, quiten la piedra. Quitaron la piedra y ella le dijo, tiene que tener olor. El Señor le llama. Cuando ella da su consentimiento que la piedra sea removida, en versículo 41, analizamos el proceso. Cuando Jesús dijo, quiten la piedra, Marta declaró lo obvio. En objeción y incredulidad, lo que le dije en el estudio, el olor, que 4 días, que cómo es posible, que cómo lo va a hacer. Pero Jesús la desafía a creer en el versículo 40. No te dije que si cree verá la gloria de Dios. Y Marta creyó y esperó ver la gloria de Dios y no fue decepcionada. Muchas veces escuchamos que ver es creer. ¿Cuántos han escuchado que ver es creer? Amén. Ver es creer. We have to see to believe. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual creemos y luego vemos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren tratar la forma espiritual? Amén. Creer y luego ver. Y en la parte de creer confesamos, bendito sea el nombre de Dios. Y le dije que la confesión no tiene que ser siempre con palabras, sino con acciones también podemos confesar, aleluya. Confesamos nuestra fe con palabras y confesamos nuestra fe con nuestras acciones para la honra, la gloria de Dios. Entonces la fe viene antes que la vista o la manifestación de lo que se espera. Ahora la fe de Marta ya no limita el poder de Cristo. Nunca esté satisfecho, satisfecha con la fe limitada y fundamental. Solo la fe sin límites agrada a Dios y revela su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y en la segunda parte, lo tomo del versículo 39, donde Jesús declaró, quiten la piedra. El Señor involucra al pueblo, involucra a los creyentes. Y cuando estaba preparando esto, bueno, mi mente se fue a muchos lugares. Quita la piedra del orgullo, quita la piedra de la lujuria, quita la piedra de la desobediencia. Y se fue en muchos lugares. A lo mejor si algún día usted va a dar un tema de eso, puede dejar que su imaginación quita la piedra de la soberbia. Lo que sea el obstáculo en la vida de uno. Pero como aquí en el capítulo 11 nos está hablando mucho sobre la fe, decidí irme en la línea de aquellas cosas que obstaculizan nuestra fe.
la piedra de la incredulidad. La incredulidad es como la muralla que había en Jericó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa muralla separaba a los israelitas de entrar a la tierra prometida. Y la incredulidad de nosotros es como esa muralla que se levanta, que no nos permite a nosotros llegar a ese lugar de bendición, de vivencia, de promesa que Dios tiene para nosotros. La incredulidad bloquea y estorba nuestro caminar en victoria y en medio de las circunstancias y obstaculiza la bendición que Dios ha puesto en nuestra vida. Cuando los cristianos, nosotros los creyentes, enfrentan desesperados, sin fe, al frente de un enfermo y no sabemos qué hacer, hasta se nos olvida, hermano, que Dios está con nosotros. En ese momento que más necesitamos estar seguros que Dios está con nosotros, se nos olvida. La incredulidad levanta una muralla que pensamos que jamás vamos a poder vencer. Jamás vamos a poder llegar al otro lado. Amén. Y yo sé que usted sabe que en Cristo podemos vencer. Más bien sabemos más que en Cristo somos más que vencedores para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. La piedra del temor, la piedra del miedo, bendito sea Dios, quita la piedra. La piedra del miedo. Sabemos que muchas veces hemos hablado que el miedo, el temor, paraliza. ¿Ven? Nos paraliza, nos para en seco. Tenemos miedo, ahí nos quedamos. Hay personas que le tienen miedo a los perros. ¿Ven? Y viene un perro, se acerca, se paraliza de una vez. Y es un chihuahuito, pero te paraliza. ¿Ven? No estamos hablando de un Great Dane. Amén. Un chihuahuito. Hace mucha bulla, más bulla que Doberman Pinscher, ¿verdad? Pero te paraliza. Lo que sea un poodle te paraliza. El miedo paraliza a la gente. Conozco personas, adultos, que no pueden entrar a un cuarto donde esté oscuro. ¿Sí? Hay personas adultas que no pueden subir en un elevador, que no pueden estar en alturas, tienen temores. Y los temores nos limitan. La piedra del miedo, del temor. El ser humano tiene muchos temores. Y no es de extrañar ya que los medios de comunicación hoy día nos están bombardeando diariamente con mensajes negativos. Amén. Tenemos miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo de perder un ser querido, miedo a perder dinero, miedo a la violencia y la lista, bueno, nunca termina. Nunca termina. ¿Usted sabe a qué usted le tiene miedo? No me conteste, contéstese en su interior. Porque a lo mejor hay algo en usted, en su vida, a que usted le tiene miedo. ¿Usted sabe a qué le tiene miedo? Entrégueselo a Cristo. Lo que sea que tiene miedo, entrégueselo a Cristo. Entrégueselo a Dios. Abandóneselo. Ponga a Dios en vez de ese temor. Porque a donde está Dios, no hay miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Ponga a Dios en su lugar. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te está paralizando? No le agrada a Dios. Quita eso. Ponga a Dios en su lugar. Si eso está quitando tu tiempo, quitando tus pensamientos, tus fuerzas, ponga a Dios en ese lugar. Ponga a Dios en tu mente, en tus sentimientos. Ponga a Dios en tus emociones. ¿Cómo podemos superar y vencer estos temores que nos mantienen encadenados a un nivel inferior de la vida? Hay una fuerza opuesta al temor que es mucho más grande y más poderosa. Mediante ella, hombres y mujeres históricamente han hecho realidad de sus sueños y han logrado cosas que parecen imposibles lograr. Esa fuerza, eso se llama la fe en Cristo. Aleluya. Tenemos que tener fe en Cristo. La fe en Cristo nos puede ayudar con cualquier situación, salir de ellas. Amén. Hay hombres en este mundo que nos pueden ayudar. Hay médicos en este mundo que nos pueden ayudar psicológicamente, nos pueden ayudar, pero la fe en Cristo nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. La fe en Cristo. Ayudarte emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente. La fe en Cristo. La piedra de la duda no es lo mismo que incredulidad. En sí es más bien inseguridad. Es aquella que comenzamos de esta manera. No creo. Pero sí podemos hacerlo de esta manera. No sé, pero como que algo, no estoy seguro. Es inseguridad. La duda está unido a la inseguridad del hombre.
¿Conoce usted sus inseguridades? Porque esas cosas pueden ser obstáculos a que la piedra en tu vida nunca se mueva. Y si esa piedra no se mueve, el milagro que está dentro, loco por salir, nunca va a llegar a tu vida. La bendición que está dentro, loco por llegar a tu vida, tampoco te va a alcanzar. ¿Conoce cuál es la inseguridad? Es bueno porque es esa, la piedra de la duda que tenemos que sacar del lado. ¿Cuál es tu obstáculo? Por último, para terminar, la piedra del desánimo. La herramienta más fuerte del enemigo hoy día no es la hechicería, no es la brujería, es el desánimo. Hoy día hay más gente en depresión que nunca en la historia del mundo. Como decía el día de ayer, le dan tratamiento, le dan antidepresivos, pues ahora están en depresión y bobito por la calle. Y es triste esta situación porque hay gente en sus antidepresivos y están manejando. Sí, medio dormido, medio bobito, y por eso tanta gente te corta y tú no sabes por qué. Mucha gente en esa situación manejando. Por eso te quitan el bumper de tu guagua cada vez, bendito sea Dios. Herramienta fuerte del enemigo. La tablilla fue que te sacaron del bumper. Si se te va el ánimo, te desborona completamente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que la gente en depresión baja la cortina, quita el teléfono, no contesta nada? Le tocan en la puerta, no quiere saber de nadie. Amén. Tenemos que imaginarnos que nuestra mente es como un campo de batalla para el enemigo. Bendito sea Dios. Y hay pensamientos que no edifican y no nos ayudan a salir adelante. Pero en el nombre de Jesús tenemos que enfrentar los pensamientos que constantemente nos agobian y nos desaniman. Y también tenemos que entregárselo a Cristo. Por eso San Pablo nos dice que somete todos tus pensamientos a Cristo Jesús. Aleluya. Y luego nos dice también en Romanos capítulo 12 que le pidamos al Señor, Señor, renueva mi mente. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. O sea, una renovación de mente. Le sometemos al Señor nuestros pensamientos para que los pensamientos, especialmente los negativos, no nos dominen, aquellos depresivos, no nos dominen a nosotros, sino que se lo ponemos todo a Cristo. Aleluya. Cristo, algo positivo en vez de algo negativo. Y si tenemos a Cristo, todo es posible para con Dios. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Pues la piedra de la incredulidad, la piedra del miedo, la piedra de la duda y la piedra del desánimo. Vamos a vencer todas esas piedras en nuestra vida y ojalá que nosotros podamos analizar cuáles son los obstáculos que hay en la nuestra y ofrecerlo a Dios. Comenzando hoy en tus oraciones privadas, puede ofrecerle todas esas cosas a nuestro Señor Jesucristo. Amén.